Bienvenidos a Grandes Letras Chiquitas. Y llegó el episodio que muchos estaban esperando, me lo pidieron al cansancio. Y es el tema de impuestos, el tema del SAT. Hay muchísimos miedos allá afuera, hay incertidumbre. Oye, ¿qué pasa si recibo un depósito? Oye, me acaban de pagar, el SAT le tengo que dar una parte de la tajada. Desde inversiones, desde negocio, desde toda nuestra sana relación que tenemos que llevar con las autoridades, romper muchos mitos. Y en esta ocasión, como es costumbre, tengo invitados de lujo y hoy la invitada es la persona correcta para hablarnos de este tema. Ahí sí se la sabe de todas, tiene una muy bonita comunidad. Le quiero dar la bienvenida a Silvia. Y tiene una comunidad muy bonita que le dicen los Tax Fighters para que luego también vayan a verlo. Pero ¿cómo estás, Silvia? Bienvenida. Bienvenido al podcast donde hacemos grandes las letras chiquitas de la vida, los negocios, finanzas, bienestar, tecnología, estilo de vida y muchas áreas más, siempre de la mano de los mejores expertos. Hola Manolo, muchas gracias a ti también, a toda tu comunidad. Gracias por la invitación, estoy súper feliz, emocionada, contenta de estar aquí y de poder compartir pues todo esto, toda esta información que la verdad sí hay mucha desinformación al respecto. Hay muchos miedos alrededor de me doy de alta, no me doy de alta, pago muchos impuestos o tengo que pagar más o menos o qué puedo meter de deducción. Todo esto creo que, yo que en mis redes sociales, del despacho, mías y de todo mi equipo, que compartimos toda esta información. La verdad es que lo hacemos con la finalidad precisamente de que pierdan ese miedo poco a poco del SAT, de verlo así como si fuera una cosa que está atrás de mí todo el tiempo y lo único que quieres meterme a la cárcel. No, es como para explicar los procesos, cómo se debe de pagar, cuál debe ser tu régimen fiscal y todo esto que a veces, desgraciadamente, no nos enseñan en la escuela, ni en la universidad, ni en ningún lado. Son cosas que aprendemos, pues, sobre la marcha, como nos va tocando. Entonces, pues bien feliz, Manolo, de poder compartir un poquito de esto. Súper. Pues vamos a empezar por ahí. Vamos a entender un poco en qué momento inicia esta relación con el SAT. Por ejemplo, alguien hasta que entra a trabajar se debe dar de alta. Había una noticia desde el año pasado muy fuerte que desde los 18 años. Entonces, para alguien que nunca se ha dado de alta, no tiene idea del SAT, pues empecemos por ahí. ¿Quién es el SAT? ¿Cómo empieza esta relación que eventualmente tendrás que hacer con el SAT? Claro, mira, ¿quiénes se tienen que...? Bueno, primero, ¿quién es el SAT? Porque existe el SAT. El SAT es literalmente un órgano recaudatorio de impuestos. O sea, imagínate que la Secretaría de Hacienda está aquí, es como la mamá, y tiene muchos hijitos, es lo que también siempre les digo en asesoría. No se espanten de, Hacienda en este caso en concreto, o sea, para los impuestos, o sea, Hacienda es un todo. El SAT es el que, digamos, que se encarga concretamente el tema de los impuestos. Entonces, tiene varios hijitos, uno es el SAT, pues hay muchos, ¿no? Ahorita vamos a enfocarnos en el SAT. Entonces, el SAT es literalmente el órgano que se encarga de recaudar los impuestos. O sea, esa es su función y por eso siempre está ahí detrás. Es su trabajo al final. Lo que también muchas veces comentamos es que el SAT no es malo, no quiere ir por ti, no te quiere fregar, o sea, realmente está haciendo su trabajo como lo hacemos todos nosotros. Y luego cuando digo esto me dicen, ¿trabajas en el SAT o qué? ¿O por qué lo defiendes? Es que no lo defiendo, simplemente quiero como dar esa visibilidad de lo que realmente es y no de lo que está como tan mitificado y de lo que todos hablan como, no, el SAT y lo relacionan con la cárcel y te imaginas esposado así, no, o sea, no es así, no es así. Hay muchas cosas que tienen que pasar antes y existen los delitos fiscales, por supuesto, existen y puedes ir a la cárcel, sí, pero en ciertos supuestos, no porque debas un mes de tu declaración, ¿verdad? O sea, no pasa nada de tus impuestos, ¿no? Entonces, sí, el SAT es eso, es básicamente el órgano que se encarga de que se cumplan con las obligaciones fiscales de cada quien. Entonces, si tú me preguntas como, ¿voy entrando en la vida de adulto? Así, literal, acabo de cumplir 18 años, ¿qué tengo que saber del SAT? Número 1, que debes tener un RFC. Sí, precisamente lo que esta noticia como que explotó y todos se empezaron como a mortificar muchísimo de no tengo RFC, no sé ni qué es eso, tal y tal. No se preocupen, o sea, el hecho de tener RFC, que pues sí, ese sí lo tenemos que tramitar.
Antes se podía hacer online, ahorita ya no, tenemos que ir presencialmente con cita y todo. Pero en realidad no tiene chiste. Muchos piensan que te da tu RFC porque todos tenemos RFC. Lo que nos dan es una homoclave, que son los últimos dígitos o pueden ser también letras de lo último que viene en el RFC, digamos. Entonces, eso es con lo que el SAT nos identifica como únicos contribuyentes. Ay, bien romántico. Pero pues es que literal sí, porque imagínate que pueda haber otra Silvia Alejandra Lozano Garza en México, ¿no? Digo, está complicado, pero suele suceder de repente con nombres un poquito más, pues más comunes, digamos. Y puede ser, da la casualidad que también hace el mismo día. Entonces, para identificarnos, nos da esa clave, es única de cada quien. Entonces, el hecho de que tú ya tengas un RFC no quiere decir que ya tienes obligaciones fiscales, no quiere decir que ya le debes al SAT. No, a veces, en realidad, ¿tú cuándo tienes que empezar a pagarle impuestos al SAT? Cuando empieces a recibir ingresos acumulables, o sea, por los que tengas que pagar impuestos cuando empieces una actividad económica, ya sea un trabajo, tu negocio, tu emprendimiento, etc. Menores de edad sí pueden estar dados de alta ya en el SAT a partir de los 16 años, siempre y cuando su única actividad económica sea, pues, digamos, un trabajo subordinado y tiene que se tiene que cumplir con una serie de requisitos. Que es que tienen que dar una carta en donde diga que es por su propia voluntad y demás. Entonces, si hay alguien menor de edad que nos esté escuchando y está interesado en empezar a trabajar o algo así, se puede nada más con sus especificaciones. Pero sí, cumples 18 años, tramitas tu RFC solamente para que ya estés ahí, digamos, como en una fase de contribuyentes. No quiere decir que, ya, tengo que pagar impuestos a partir del momento en el que tengo RFC. No, tú pagas impuestos a partir de que tienes ingresos acumulables. ¿Cuáles son los acumulables? Por los que, digamos, que vengan de una actividad económica. Entonces, sí, eso es lo más importante que tienen que saber al respecto. Está muy claro porque cuando salió la noticia creo que hubo pánico y entonces desde los 18 tengo que pagar, pero ¿de dónde voy a pagar si yo no tengo ingresos? Y hubo desinformación, hubo miedo, pero bueno, pues es parte y creo que está muy claro, te das de alta y ya cuando empiecen ahora sí los ingresos, ahí ya vas a empezar a hacer el proceso que te corresponda. Así es. Y otro creo que he escuchado muchísimos mitos, muchísima información, es, oye, dígame qué cuenta es una que es la cuenta mágica que el SAT no la va a ver. Y aparte, si tengo esta cuenta, voy a poderle hacer depósitos de menos de 15,000 pesos y nadie se va a enterar. He visto muchísima desinformación, hay quien lo defiende, hay quien lo ataca, y bueno, tú eres la persona experta. Todas las cuentas son fiscalizables, todas las cuentas las está revisando el SAT. ¿Hay algún monto donde te empieza a revisar o eso es un mito? Sí, hay también demasiada desinformación respecto a las cuentas bancarias fiscales, no fiscales. Los 15,000 pesos en efectivo, el depósito, que cuando el SAT sabe, cuando no sabe. El SAT tiene acceso directo a mis estados de cuenta nada más por haber depositado efectivo. Todo esto, ahí les va, paso por paso. ¿A qué nos referimos todas las personas que digamos, que nos dedicamos a esto? A veces igual que creamos contenido sobre esto y que intentamos como hacer, pues, precisamente contenido al respecto, con que no existen las cuentas bancarias no fiscales. Nos referimos a que en una revisión, ojo, solamente en una revisión. ¿Qué quiere decir esto? Una auditoría. O sea, que el SAT llegue y te diga a través de, bueno, hay diferentes tipos de auditorías que te pueden hacer. Una de ellas es, por ejemplo, la visita domiciliaria, que es cuando el SAT así tal cual. Los auditores van a tu casa, te tocan y te dicen, aquí está la notificación, por favor, pásame toda esta información ABCDFGH, así, toda la información. Entre esa información vienen los estados de cuenta. Te tienen que decir el periodo que te van a revisar, el tipo de impuesto que te van a revisar. Te tienen que dar la información así 100% clara y concreta porque ya después en un litigio, si no te la dan completa, lo puedes tumbar. Pero bueno, el punto aquí es que hay diferentes tipos de auditorías, pero en cualquier tipo de auditoría, casi que lo primero que te piden es tus estados de cuenta del periodo o del ejercicio que te vayan a revisar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Vamos a decir, yo, Silvia, tengo mi cuenta en donde cae todo el dinero, por ejemplo, del despacho de mis asesorías, ¿no? Y por aparte yo tengo otra que uso para cuando voy a cenar, al cine y tal y tal y tal, que es la personal o la que conocemos como personal, con la que hago el súper, con la que pago tal.
Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, lógicamente, yo, ¿cómo voy a, digamos, a fondear esta cuenta personal si no me paso el dinero de donde realmente cae el dinero, ¿no? Que es la del despacho? Entonces, ¿tienes que hacer esa transferencia? Sí, la tienes que hacer. Pero, bueno, en una revisión, el SAT te va a pedir los estados de cuenta de las dos. No le va a importar que para qué la usas, que si, no, es que esta nomás es para ir al cine y a cenar y a hacer tu súper, no, esta no me la des, no pasa nada. No, para nada es así. A eso es a lo que nos referimos con que todas son fiscalizables. O sea, no hay una de, bueno, esta no te la voy a revisar por tal o cual cosa. Es igualita. Entonces, punto 1, no existen las cuentas bancarias no fiscales en el sentido de que te pueden revisar cualquier cuenta que tú tengas, pues bancaria y demás. Eso por un lado. Ahora, ¿el SAT tiene acceso directo a tus estados de cuenta solamente por existir? No. Hay una figura dentro de la ley que regula las instituciones bancarias, que es el secreto bancario. Porque básicamente así, pues ese es el nombre, ¿no? Tal cual, y ahí viene. Me parece, si no me equivoco, es el artículo 142, en donde viene que toda la información de los cuentavientes es confidencial y luego vienen ciertos supuestos de excepción. Uno de esos supuestos de excepción es que no, digo, lo estoy diciendo en otras palabras, ¿verdad? Pero prácticamente lo que dice es, no es un secreto bancario, no puede, o se rompe con el secreto bancario, mejor dicho, si el contribuyente está bajo las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, que quiere decir que te estén revisando. Entonces el SAT puede ir con la Comisión Nacional Bancaria de Valores y decir, oye, ¿sabes qué? Estoy revisando a Silvia Lozano, necesito que me pases sus estados de cuenta de tal y tal y tal fecha, de estos bancos, etc. ¿No? Entonces, nada más en ese supuesto. No es que todo el tiempo, si cada que hagas una transferencia, un depósito, el SAT, ya me di cuenta, mira, le depositaron tanto, le transfirieron tanto. No, no es posible. Esa información es confidencial entre tú y el banco, salvo que estés en una revisión. Y ojo, estoy hablando del SAT porque también puede haber otro tipo de revisiones, como por ejemplo de la UIF, de todo el tema de lavado y todo eso, que también los bancos son como muy así con ese tema. Entonces, estoy hablando exclusivamente del SAT, pero no es la única autoridad por la cual se pudiera romper el secreto bancario. Entonces, bueno, por ese lado, punto 2, resuelto. No puede ver el SAT tus estados de cuenta, no los puede ver, salvo que caigas en alguno de estos supuestos. Y con el tema de los depósitos en efectivo, ahí te van. La ley del impuesto sobre la renta dice que todas las instituciones, por ejemplo, bancarias, ciertas instituciones hace como varias especificaciones por ahí, pero yéndonos a lo concreto, instituciones bancarias están obligadas a dar un aviso. Antes podía ser anual, ahorita forzosamente es mensual. A dar un aviso al SAT cuando cierta cuenta de cierto cuentaviente o cuentas, ojo, ahorita también explico eso, reciba más un monto mayor a 15,000 pesos en efectivo al mes. Y esto es por banco, no es por cuenta. Si tú tienes 2 cuentas en cierto banco y a una le metes 10 y a la otra le metes 6, ten por seguro que van a dar aviso. Ahora, ¿qué tiene de malo que den aviso? Nada. Si lo estás reportando, no tiene nada de malo. Si estás haciendo tu factura, aunque sean ingresos en efectivo, y estás pagando tus impuestos por eso, no pasa absolutamente nada. Esa es una obligación. También esto me gusta aclararles porque esta es una obligación inherente al banco, como que la empezamos a hacer propia de, no, es que los 15,000, como si tuviera algo que ver con algo que nosotros tuviéramos que hacer, y no es así. O sea, eso es una obligación del banco. Ya tú obviamente tendrás que valorar si has hecho las cosas bien en ese sentido, pues para ver si conviene o no conviene, que digo, el deber ser es que, pues, independientemente de todo, tú lo recortes y pagues impuestos por eso, ¿verdad? Pero esa es una obligación que tienen las instituciones. Si le avisan, es un reporte que le dan todos los meses con todas las cuentas bancarias tienen pues un RFC ligado, ¿no? Entonces ahí es donde se hace todo el match. Entonces sí, nada más, o sea, la única forma, además de si estás en una revisión, de que el SAT sepa que ingresó tal o cual monto a tu cuenta, es eso, precisamente es de meter el dinero en efectivo. O sea, tú ir con el cash en la mano, ir a la ventanilla y decir, aquí está cierto monto arriba de 15, dentro del mismo mes.
Entonces, ahí está el punto 3 resuelto también. Está resolviendo muchísimas dudas. Y se me ocurrieron 2 relacionadas a los bancos que creo que también las he escuchado frecuente. Una es, ¿el SAT le importa si el concepto que le pongas? Yo me imagino que la respuesta es no. Oye, me voy a mandar una transferencia y le voy a poner, mi amigo me mandó una transferencia y le puso préstamo. El SAT ya, ok, hizo un préstamo, entonces lo dejo pasar. Supongo que no es así, que el concepto que le pongas me imagino que no influye, pero quiero que me corrijas. No, no influye para nada. O sea, tú puedes poner literalmente lo que tú quieras, que aquí también hay unas historias de terror sobre personas que se hacen las chistositas poniendo ciertos conceptos muy inapropiados, digamos, y ahí, bueno, han dicho, a mí en lo particular nunca me ha tocado ver, no es que yo haga ese tipo de, o sea, yo no he puesto esos conceptos, pues, pero investigando y platicando con gente y así, sí me han dicho de, no, a mí sí el mapa me ha requerido de, ¿cómo que pusiste tal concepto? Que, bueno, ya se lo sepa su imaginación, pero para el banco, según han contado y según las leyendas urbanas, sí te puede llegar a requerir de, espérate, ¿de qué se trata esto? O este depósito que te cayó, ¿qué onda con ese concepto? El banco. El SAT no le interesa lo que pongas. Tú puedes poner de verdad lo que se te ocurra, y para el SAT eso y nada son 2 nadas. ¿Por qué? Hay mucha gente que dice como, no, basta con que me le pongas ahí préstamo, ponle donación para que no me vayan a cobrar impuestos. No funciona así. Si fuera así, imagínate, todo el mundo le pondría donación, claro. Listo, adiós impuestos. Pues no, ahí hay una jurisprudencia, que bueno, es una palabra bien rebuscada, pero una jurisprudencia es, desde cuenta, tiene el mismo peso, digamos, que una ley, o sea, es aplicable para todos en la República. Todos lo tienen que aplicar tal cual viene ahí. Cuando estás, por ejemplo, litigando un asunto, tú te puedes apoyar en el contenido de una jurisprudencia como para probar tu punto. Hay una jurisprudencia que, bueno, son textos jurisprudenciales de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que dice, es medio nueva, es como del 2018, 2019, si no me equivoco, que dice, si tú, obviamente con otras palabras, ¿verdad? Pero si tú tienes un ingreso que es exento, estás bajo una revisión, o sea, el SAT está viendo tus estados de cuenta y no tienes cómo demostrar que efectivamente es un ingreso exento, se te va a acumular. O sea, vas a tener que pagar impuestos por eso. Ahora, ¿cómo puedes evitarlo? ¿O cómo puedes tú acreditar que sí es un ingreso exento? A través de un contrato, y dice bien claro, contrato de fecha cierta. Y todo el mundo empezó como, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es un contrato de fecha cierta? O sea, ¿cómo lo consigo? ¿Cómo lo hago? Cuando son, digamos, operaciones, digamos, ahorita tú y yo, Manolo, celebramos un contrato de préstamo. Ese es un contrato privado de tú y yo, punto. Para que pueda tener fecha cierta se deben cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos, que es el más, como el más viable, porque bueno, no es de que la muerte no, nadie cuartos, o sea, Dios no lo quiera. Pero otro de esos es que estén ratificadas las firmas ante un notario público. O sea, el SAT básicamente dice, no te creo contribuyente, pero a un notario público, ¿cómo no le voy a creer? Ya está dando fe pública de que sucedió lo que dice en el contrato que sucedió. Entonces, en una revisión, y ojo, solo en una revisión, que es cuando el SAT puede ver tus estados de cuenta, es donde si un concepto dice préstamo, que es un ingreso, que se ve reflejado ahí un ingreso, no, el concepto en el estado de cuenta es préstamo. En una revisión el SAT te puede decir, del ingreso de fecha tal, con el concepto de préstamo, acredítame que es un préstamo. Y ahí es donde tú, en las revisiones, se cuenta que te dan un periodo para que tú te defiendas. El SAT te dice, yo encontré esto y esto mal. Ahora tienes tú un periodo para desvirtuar todo lo que yo dije, si es que puedes, ¿no? Ahora, en este periodo es cuando, en teoría, tenemos nosotros la oportunidad de decir, no, espérame, a ver, ese préstamo que dices tú, ese concepto, aquí está el contratito. Y luego ya cuando hacen todo el cotejo te dicen, ok, lograste desvirtuar esto sí, esto no, esto sí, esto no. Más o menos así. Obviamente es un proceso largo, es un proceso puede durar hasta 12 meses. Y después te puedes ir a un litigio formal, a un juicio de nulidad y demás. Ya cuando exista una sentencia firme en tu contra, ahí. Pero bueno, el punto es ese. Sí, o sea, si tú le pones préstamo, donación, honorarios, tienes que poder demostrar qué es lo que es qué es lo que estás diciendo que es en una revisión.
Si acaso, porque también sucede mucho que dicen, no, pues a mí si no me revisa el SAT y yo le voy a seguir poniendo préstamo. La verdad sí, o sea, tú puedes vivir tu vida así y si nunca te revisa el SAT, pues bruto, o sea, pues qué suertudo o suertuda, pero pues la idea es siempre tener todo súper respaldado para efectos de que si llegara no tengas ningún problema, porque nadie estamos exentos de una revisión. Ok, oye, qué complejo el mundo de los préstamos, ¿eh? No había abordado desde que tienes que tener un tema de un notario, sobre todo yo me imagino un préstamo de una cantidad fuerte que pueda alertar, Sí, pues es un tema que se convierte en algo bastante delicado. fíjate, Manuel, lo que cuando les digo esto en la asesoría, me dicen, a ver, pásame la jurisprudencia, se las paso. Sí, la leen y todo, y me dicen, Silvia, es que, a ver, ¿cómo voy a ir con mi mamá cada vez que me quiera dar para la gasolina al notario? Yo entiendo, o sea, es que no es lógico, aparte te va a cobrar más el notario lo que te van a prestar. Sí, entiendo esa parte, obviamente digo, yo les comparto lo que viene en la jurisprudencia, pero pues sí, está un poquito como que está muy absoluto, pues yo creo que, digo, yo contra los ministros de la Suprema Corte, pero yo creo que pudo haber por ahí alguna consideración, algo un poco menos agresivo para quienes no están recibiendo préstamos o donaciones grandes siempre, ¿no? Pero pues bueno, eso es lo que dice. Wow, qué complejo. Y ahorita tocabas un punto bien interesante que decías, oye, mamá, papá, corrígeme también si me equivoco, que en el caso de línea directa, hijos hacia los padres y viceversa, incluso cónyuges, ahí sí hay cierta flexibilidad, ¿no? Sí, mira, se puede decir que aplican las mismas reglas porque al final del día en una revisión, si tu esposo, tu esposa, si tu mamá, si tu papá, si tu abuelo, si tu nieta, si tu bisnieto, cualquier familiar directo en línea recta, te hizo esa transferencia de dinero o ese depósito de dinero, en una revisión, como quiera te van a decir, acredítame que es una donación. Como que digo, ojo, aquí hay muchos criterios. Si hay algún colega abogado o algún contador que me esté escuchando, muchos tienen otro criterio. He llegado a escuchar en ciertas pláticas, conferencias, webinars que he visto, que por ejemplo, en los cónyuges, que basta con acreditar con el acta de matrimonio, por ejemplo, que están casados y que esa cantidad pues se hizo entre las cuentas de uno y otro, ¿no? Lo mismo con los padres. Desde mi punto de vista un poquito más legal, yo diría, si te están dando como las instrucciones exactas de lo que debes de tener para no tener problemas, que es tener un contrato de fecha cierta, yo diría, no te arriesgues con tener el acta solita, pero hay quienes dicen que sí es suficiente, entonces es por ahí un poco de interpretación. Yo siempre digo que en la materia fiscal debes de hecho, bueno, hay por ahí ciertas, pues se dice que en la materia fiscal hay cosas que se pueden interpretar y hay cosas que no. Lo que tenga que ver con el objeto de los objeto del impuesto, la tasa, la tarifa, cualquier cosa que tenga que ver con los impuestos como tal, no está sujeto a interpretación. Entonces yo por eso siempre digo, váyanse mejor a la segura, o sea, no le intenten ahí como que interpretar, entiendo, claro, va a haber situaciones en las que no voy a ir con mi esposo o mi esposa cada vez que me dé para ir, por ejemplo, para el súper, que mi esposa me da para el súper y yo voy y lo hago, o viceversa, X. Pues sí, pero no voy a ir al notario público. Claro que no voy a ir al notario público, yo lo entiendo perfecto, pero pues sí. Sí existe eso, de hecho está en la ley del impuesto sobre la renta. Sí dice que entre familiares directos en línea recta, ascendiente, descendiente, es 100% exento. Si fuera otro tipo de donación, perdón, si fuera una donación, pero que te diera otra persona diferente a las que ya mencionamos, que puede ser amigo, amiga, primos, tíos, novios, cualquier cosa que no sea lo que dijimos, también está exento, pero tiene un límite, que es aproximadamente, bueno, cambia con la UMAT, pero una prox de como 102, 105 mil pesos al año. Entonces, por el excedente ya tienes que pagar ISR. Ok, está clarísimo. Este es un gran tema que, como dices, hay interpretaciones, hay muchas cosas, pero es bueno tener la base general. Y imagínate que alguien nos escucha y pues, le entró esa espinita de, ok, tengo que estar bien con el SAT. ¿Cómo puede saber alguien si lleva una buena relación? Hablabas hace unos momentos de que te pueden ir a tocar la puerta y eso yo creo que ya es un caso extremo. O alguien que dice, acabo de escuchar a Silvia, quiero ser un taxpayer y quiero dormir tranquilo. ¿Dónde reviso? Creo que
tú lo podrás explicar mejor, que está un tema de un buzón, que hay ciertos documentos que te dicen que todo está ok. Entonces, alguien quiere dormir tranquilo el día de hoy, ¿qué tendría que revisar para saber que el SAT y esa persona todo ok en ese momento? Mira, de entrada, que no es como que algo absoluto, pero sí es algo que te da mucha luz al respecto, es poder revisar tu constancia de situación fiscal, número 1, y número 2, que este es el más importante, tu constancia, la primera que mencionamos, es más que nada para tú ver cuál es tu régimen fiscal, cuáles son tus actividades económicas, qué domicilio tienes dado de alta ante el SAT, tu domicilio fiscal, cuáles son tus obligaciones y cuándo tienes que cumplirlas. O sea, esta primera hojita, la constancia, tiene como las reglas del juego. Tú eres un reciclo, tú eres una persona física activa empresarial, tú estás en el régimen de plataformas tecnológicas. Ahí viene tu régimen, tu actividad económica relacionada con tu régimen. Por ejemplo, yo que estoy en reciclo, va a decir, actividad 1, imagínate que yo doy mis asesorías y aparte vendo zapatos. Entonces, actividad 1 va a decir servicios legales, fiscales, contables, asesorías, lo que tú quieras. Y mi segunda actividad va a decir venta de calzado al mayoreo, el menudeo X. Entonces, aquí en esta constancia es donde viene todo esto. Es lo primerito que debes de checar. ¿Cuál es mi régimen fiscal y cuáles son mis obligaciones? Ahí abajito dice, por ejemplo, pago provisional ISR simplificado de confianza, fecha que se tiene que cumplir a más tardar el día 17 del mes siguiente. Que bueno, todos tenemos días de gracia. Ahorita también si quieres platicamos de eso, pero ahí te va a venir como todas las reglas generales, ¿no? Y luego, la segunda hojita, que es bien importante que sepamos descargar, que se descarga del portal del SAT, es la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Esta opinión de cumplimiento, haz de cuenta que imagínate, Manuel, que el SAT está completamente automatizado. En el momento que tú te das de alta en un régimen, desde ese día tú tienes todas las obligaciones de ese régimen. Tengas ingresos, no tengas ingresos, tú ya tienes las obligaciones. Entonces, ¿qué sucede ahí? En automático el SAT registra que el contribuyente tal, de RFC tal, ya ha estado de alta en tal régimen y por lo tanto ya tiene tales obligaciones. Pasa mucho que, me di de alta en reciclo, pero nunca he declarado porque todavía no empiezo el emprendimiento, como que lo dije en pausa, no sé qué. Al SAT eso no le importa. O sea, para el SAT ya está registrado que tú tienes que presentar una declaración mensual de ISR y de IVA y una anual en su momento de, pues, el ajuste anual del ISR, ¿no? Que es en abril de cada año si eres persona física. Entonces, digo, para México hubo por ahí una facilidad el año pasado, este año ya no aplica, de que podías no declarar nada en todo el año y esperarte al anual. Yo la verdad a todos siempre les recomendé, no lo hagas, mejor acostúmbrate de una vez a presentar declaraciones mensuales, pero bueno, cada quien. Entonces sí, te digo, está todo automatizado, registra que tú tienes esas obligaciones y si tú dejas de cumplir con una, la opinión de cumplimiento se empieza a llenar poco a poco, ¿no? Y se cambia de un sentido positivo a un sentido negativo. Te empieza a aparecer, debes la declaración del mes de ISR del mes de enero de 2023, de febrero, de marzo, de abril, y luego abajo dice, la de IVA simplificado de confianza de enero, de febrero, Entonces, ahí con este papel tú te puedes dar un poquito idea de qué es lo que el SAT tiene registrado que debes. Ojo, no te va a decir montos, nunca, porque no está como tan automatizado, ¿verdad? Pero sí puedes saber cuál es tu régimen, con base en eso saber tus obligaciones y revisar si tiene o no registradas que has cumplido con las obligaciones inherentes al régimen. Entonces, esos dos documentos son los más importantes que debes de entrada conocer y consultar frecuentemente, y los dos los puedes descargar súper sencillo desde el portal del SAT. Perfecto, está muy claro. Documento que dice qué debes y con eso ya, si está en positivo, podemos dormir un poco más tranquilos. Así es. Y, oye, ¿se puede negociar con el SAT? ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, alguien no le alcanza para pagar sus impuestos porque tuvo una mala gestión financiera y se gastó el IVA, por ejemplo, que sería un gran error, un emprendedor, o algo pasó que no le alcanza. Entonces ahí se me ocurren dos preguntas. La primera, oye, pues no me alcanza para pagarme los 20,000 que me dices que te debo, tengo 10,000, te puedo pagar una parte ahorita y el otro cobra mis intereses o multas. Esa sería una. Y en algún caso nos podemos acercar con el SAT y decir, oye, déjame pagarte a pagos o algo. Si alguien tiene buena disposición de ponerse al corriente, o eso es imposible y
ni se acerquen con el SAT para eso? Mira, cuando se trata de la declaración anual, sí te deja hacer un pago en parcialidades. Cuando hablamos de declaración anual, solamente hablamos de ISR. El IVA siempre va a ser definitivo y mensual. Es más, tú en la anual nunca vas a ver nada que tenga que ver con el IVA, todo es ISR. El anual sí te pregunta, ¿quieres pagar en parcialidades? Sí, ¿cuántas? Te da hasta 6. Pero la verdad es un poquito, está como medio tricky, porque si se te pasa una es un tema para que vuelvas a sacar la línea de captura para poder pagar. Y me ha tocado de que, oye, me mandaron a buzón porque se me pasó de que un día de la parcialidad de tal anual. Y es como, pues, a ver. Entonces, ¿Lo mandaron a dónde? ¿A buró? al buró. Ah, ok, o sea, sí reporta al buró de crédito también el SAT. Sí. Wow. Me ha tocado ver que se les pasa una parcialidad, 2 parcialidades y dices, se me olvidó no sé qué. Y se dan cuenta que están en el buró de crédito por eso. Entonces, está la verdad, y aparte que te cobran intereses, o sea, está complicado. Yo recomendaría, pero claro, puede suceder. Ahora, con el IVA, ¿qué sucede? El IVA es, como les decía ahorita, definitivo y es mensual. Si no te alcanza para pagar el IVA en esa declaración, no lo vas a poder pagar. Ay, te va en la mitad. No, porque lo que te dan, también esta parte está un poco automatizada en el sentido de cuando tú presentas tu declaración, haz cuenta que si debes ISR, te sale el monto de ISR. Si debes IVA, sale el monto de IVA y luego se suman. Entonces, sale un solo monto y vámonos, así es como lo pagas. Si te sale IVA a pagar en esa declaración, pues por supuesto que no vas a poderlo partir, ni siquiera te da la opción de pagar el IVA a parcialidad. No se puede, ese es definitivo. Lo que hacen muchos es que, ¿sabes qué? Me va a pegar mucho en el flujo si pago el IVA de este mes, me voy a esperar al siguiente mes. Se puede, obviamente van a tener la opinión negativa porque, mira, si es rapidito en ponerte la opinión negativa. ¿Y qué va a pasar? Vas a poder presentar eso después de la fecha que tú tenías para hacerlo, pero hay como unas, ¿cómo le diré? Porque no son multas, es como un castigo, 2 castigos. Se llaman recargos y actualizaciones. El SAT te pone, digamos, te calcula los recargos y te actualiza el monto que debes de pagar si no lo cubres en tiempo y forma. Entonces, si presentas la declaración un mes después, 2 meses después o así, o si lo pagas igual después, te va a cobrar después lo que debías, más los recargos y las actualizaciones. Y estos montos siguen la suerte de lo que te tocaba pagar. Por ejemplo, si tienes 0000, o sea, si no tuviste ingreso ni gasto ni nada y no la presentaste en tiempo, pues no te va a salir recargo y actualización porque no hay un número sobre el cual calcularlo. Pero sí se puede pagar después, pero con recargo y actualización. Ok. No, pues está complejo. De entrada, posibilidad de buró de crédito, recargos, actualizaciones. De todos modos, la vas a tener que presentar, aunque lo hagas tarde, vas a pagar más y lo vas a tener que hacer. Entonces creo que el camino es muy claro. Mejor hay que hacer las cosas bien. Sí. Y en ese sentido, pues vamos a ir tocando diferentes estilos. Yo sé que cada caso es único, pero vamos a tocar estilos muy generales. El primero, alguien que tiene su trabajo, y lo digo con mucho respeto, godín, trabaja en cualquier empresa, está con un buen sueldo, es constante, no comisiones, sino sueldos y salarios. Sí. Esta persona, yo creo tener la respuesta, pero quiero escucharla de ti. ¿Cuándo se debe preocupar por hacer algo ante el SAT? Más allá de que ya se dio de alta, tiene su RFC, pero sabemos que muchas veces la misma empresa pues, se encarga de todo. Te pago y ya ellos te retienen el impuesto y lo pagan. Pero hay ocasiones donde, no, tienes aparte que declarar, tienes que aparte hacer algunas cosas extra. ¿Quién de los que nos escucha que no tiene idea, que a lo mejor acaba de entrar a trabajar, se debe de preocupar? ¿Y quién debe estar tranquilo? Pues mi empresa, mi patrón me hace todo y yo simplemente pues ya estoy pagando porque la empresa me ayuda a hacerlo. Claro, mira, cuando se trata de sueldos y salarios, la verdad es que la regla general es que no tienen ningún tipo de obligación fiscal. O sea, no tienen que estar presentando pagos provisionales, nada. En teoría tampoco tienen que presentar anual, salvo en ciertos supuestos. Hay como 5 o 6 supuestos en donde sí, siendo asalariado, tienes que presentar una declaración anual. Muchos piensan que, mira, las empresas, el patrón, haz cuenta que los patrones hacen esto, ¿no? Te voy a pagar 20,000 al mes, perfecto. Al mes efectivamente te caen unos 16,500, y dices tú, ¿dónde se fue la otra parte? Bueno, esa otra parte se fue a el ISR, te quitó un pedacito
y se lo dio al SAT. Ahí va el ISR de Silvia del mes. Listo, tú ya cumpliste a través de alguien más que es tu patrón. Luego otro montito por ahí se va al IMSS, otro puede ser el Infonavit, dependiendo de las prestaciones que tengas, ¿no? Pero bueno, entonces, eso de entrada ya cumpliste en el mes a mes. Esos son como tus pagos provisionales, pero tú los pagas a través de la retención que te hace el patrón. Ahora, el patrón al final del ejercicio, cuando llega el momento de hacer los cálculos anuales, porque sí tiene que hacer el cálculo, ojo, eso no quiere decir que vaya a presentar la declaración por ti. Muchos piensan que sí. Algunas empresas sí tienen ese como servicio o esa facilidad. Las empresas súper grandes que dicen, yo te presento tu anual, no te preocupes, tú no hagas nada, listo. Sí existe la posibilidad, pero no por el hecho de que te hagan tu cálculo quiere decir que te van a presentar tu declaración, que se van a meter a tu portal y no. Sí hacen el cálculo porque es obligación de ellos saber cuánto te retuvieron en el año, porque ellos también necesitan esa información, pero no quiere decir que presenten tu anual. Ahora, si tú eres un asalariado, ¿cuáles serían los supuestos en los cuales tendrías que presentar declaración anual? Número 1, si tuviste más de un patrón en el ejercicio. O sea, que el SAT tenga detectado que más de un RFC te hizo retenciones. Si tienes más de uno, automático te toca presentar anual. 2, si tienes más de una fuente de ingresos. Y a esto me refiero más en régimen fiscal dado de alta, por ejemplo, sueldos y reciclo. Sueldos y arrendamiento. Sueldos y actividad empresarial. Lo que sea que tengas, si es más de uno, presentes anual. La tercera es si dejaste de trabajar en la empresa antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior, digamos, no cerraste el año con la empresa, te toca presentar anual. ¿Por qué? Porque no se terminó de hacer, digamos, ese cálculo y el ajuste se tiene que hacer en la anual. Entonces, esa es la tercera. La cuarta es si trabajas para alguien que no te haga retenciones, por ejemplo, ¿qué te diré? Una embajada que se rige por las leyes de su país. Ahí no tienes que, estás obligado tú a presentar una declaración anual. Y, a ver, te dije, ya me acordé, y que tengas más de 400,000 pesos de ingresos en el ejercicio de tu sueldo. Entonces, si caes en uno de estos supuestos, debes saber que sí estás obligado a presentar declaración anual y se hace en el portal, puede ser con tu contraseña o firma electrónica, dependiendo de los montos, si te sale a favor. Dependiendo de los montos que tengas a favor, puede ser con la pura contraseña solita o puede ser con la firma electrónica. Entonces, esos serían los supuestos. Ahorita más adelante ya me platicarás un poco de dónde se pueden acercar y todo ese detalle para una declaración, pero vamos a pasarnos al otro lado. Alguien que tiene su chamba, pero en este podcast y también en el canal, en los canales en general, pues mucha gente se incentiva y los incentivamos a busca diversificar fuentes de ingreso, al final no depender de una sola línea que puede ser riesgoso ahí por un tema de desempleo. Y entonces alguien dice, voy a empezar a emprender. Y revisa todos los requisitos para convertirse en una empresa y ve que es una barbaridad, ¿no? Y que el consejo de administración y tengo que darme de alta persona moral, notario. Y se encuentra en internet este camino de, oye, puedo ser reciclo y tiene ciertas reglas. Sé que este también es un tema bastante extenso y tú tienes mucha información, webinars, mucho material, pero para darle una introducción a la gente acerca de reciclo, ¿vale la pena? ¿Qué es? Yo he encontrado que tiene ventajas para muchos, a lo mejor no para todos, pero creo que sí tiene su ventaja interesante. Entonces, ¿qué nos podrías decir de reciclo? Sí, mira, de reciclo, el gran beneficio, primero voy a dar un contexto de qué es el reciclo porque existe así rapidísimo. Todos los años debe de existir una meta de recaudación federal, ¿no? Entonces, parte de lo que se recauda, o parte muy importante de lo que se logra recaudar, es de impuestos. Entonces, ¿qué sucede? Pues, como bien sabemos, hay demasiada informalidad en nuestro país respecto a negocios y demás. Entonces, para no hacer el cuento largo, siempre existe un régimen de transición, así se le llama, que es la transición entre la informalidad y la formalidad. Entonces, este régimen de transición casi siempre tiene beneficios precisamente como para utilizarlos como si fuera un anzuelo, y no lo digo de mala forma o como si fuera una trampa o así, para nada, es todo súper transparente. De hecho, en su momento, cuando estuvo la exposición de motivos de por qué se iba a reformar la ley del ISR y por qué iban a agregar el reciclo y todo esto, lo dijeron clarito. Necesitamos aumentar la base de contribuyentes.
porque no podemos agregar nuevos impuestos, porque eso lo prometimos en campaña política y temas políticos. No podemos agregar nuevos impuestos, necesitamos que más gente pague los impuestos que ya existen para poder lograr llegar a esta meta, ¿no? Entonces, crean este régimen para aumentar la base de contribuyentes y pues mucha gente dijo, bruto, tiene demasiados beneficios. Sí tiene muchos beneficios. Yo siempre en mis asesorías les digo, si tienes la oportunidad y todo tu entorno y tus características fiscales te lo permiten, dale en reciclo. ¿Por qué? Porque puedes optimizar la carga fiscal muchísimo. Pero no aplica para todos y no a todos les conviene, porque tiene ciertas características que puede ser que no sean compatibles con lo que quieres, con lo que estás haciendo o con lo que quieres hacer después. Y me explico. El reciclo, para empezar, digamos que imagínate que el SAT nos divide en pequeños, medianos y grandes contribuyentes, hablando de personas físicas. Entonces te dice, a ver, tú eres pequeño para mí si no ganas más de 3 millones y medio al año, o sea, 3.5 millones. Ah, va, perfecto. Entonces, si no ganas más de eso, tú tienes la oportunidad de estar en este régimen de transición para pequeños contribuyentes que van empezando, que es como un free trial a la vida fiscal ya real. Porque es muy sencillo además de utilizar y de presentar las declaraciones y está muy amigable, pues, o sea, cuando te metes al portal a presentar una declaración de reciclo dices, no puede ser, y está todo ahí precargado. Entonces, esa es una de las limitantes, los montos. No puedes ganar más de 3 millones y medio al año. ¿Qué pasa si los superas? En automático y sin avisarte, el SAT te va a cambiar al siguiente régimen que te corresponda. ¿Cuál es este? Dependiendo de la actividad. Si tú tienes una actividad empresarial o profesional, te va a mandar, como su nombre lo dice, al régimen de persona física con actividades empresariales o profesionales. Si tú tienes una actividad de arrendamiento, porque reciclo también puedes estar en arrendamiento, digamos, tener la actividad económica de arrendamiento, si te pasas de los 3 millones y medio al año, te van a mandar al régimen de arrendamiento y no te van a avisar. Por eso es bien importante, como les decía hace un momento, estar constantemente revisando tu constancia de situación fiscal para estar seguros de que todo sigue igual. Que tampoco te creas que voy a cambiar a todos. No. O sea, hay que, obviamente, también dentro de lo prudente, saber, hice este movimiento un poquito más alto, dejar ver si no me pasé. Claro. Ahora sin checarlo, tampoco es que lo tengas que checar todos los días, ¿verdad? Pero bueno, entonces, sí, limitante número 1 es esa. Limitante número 2, digamos que el campo de acción en cuanto a tus actividades económicas se ve un poquitito mermada porque no puedes hacer lo que tú quieras. ¿A qué me refiero con esto? Te dice, si tú estás en reciclo, los únicos regímenes fiscales que puedes tener dados de alta al mismo tiempo que reciclo es sueldos y salarios e ingresos por intereses. Cualquier otra, no. Entonces, ¿qué pasa? Mucho de lo que se queja la gente, que ahorita pues tú sabrás esto mucho mejor que yo, ahorita todos queremos poner a trabajar nuestro dinero y queremos invertir y queremos hacer un montón de cosas con el dinero que ya tenemos como para hacerlo crecer. Y casi ninguna inversión es compatible con reciclo. Por ejemplo, que digas tú, yo quiero comprar una acción de tal empresa en GBM o en donde tú quieras. Pero quieres comprar una acción, ahí pues ya en teoría ya eres accionista. Yo sé que a veces dicen, pero me costó 100 pesos. No importa, ya eres accionista de una sociedad. Y uno de los impedimentos para hacer reciclo es precisamente ser socio o accionista de una sociedad. Entonces, digo, sí hay como quiera, dentro de esto de la prohibición de ser socio o accionista, sí hay como que ciertas especificaciones, pero al final del día, mira lo que digo, sin echar tierra a nadie, ¿verdad? Pero yo siempre digo que nos avientan así la ley del ISR y parece que todo fuera a aplicar tal cual, y luego en la vida real o en la práctica no es así, ni cerca de ser así. Pasa mucho, por ejemplo, con el régimen de plataformas tecnológicas, pasa mucho. Entonces, te digo, en la ley vienen ciertas cosas, de repente puede ser que en la práctica no apliquen tal cual, pero eso es lo que viene en la teoría. Y en cualquier caso, si te tuvieras que defender de cualquier cosa, tienes que apegarte a lo que viene en la ley. Entonces, ese es otro de los impedimentos importantes y de los que mucha gente se queja. Que dicen, oye, no, yo tengo mis super inversiones en acciones y no pienso dejarlas. Bueno, entonces hay que hacer una evaluación entre, ¿vas a ganar más acá o vas a ahorrar más acá? ¿Cuál te conviene? ¿Sí me explico? Entonces es más que nada eso.
otra parte importante del reciclo. Y bueno, esos fueron como que las cosas no tan padres, pero hay unas que sí están muy padres, como las tasas de ISR. Ahí está súper sencillito. Te dice el SAT, si tú ganas hasta tal monto, me pagas tanto porcentaje. Si tú ganas hasta tanto, es una tablita como de 5 renglones, no hay pierde. Si tú ganaste, tú nada más te ubicas en el renglón que te corresponde según tus ingresos. Ojo, ingresos, no utilidades, porque aquí no hay deducciones en reciclo. Eso es otra cosa no tan padre. Pero bueno, se compensa con lo de las tasas, porque pues al final es el motivo por el cual no hay deducciones autorizadas. Entonces, bueno, ni personales, no hay ningún tipo de deducción. Entonces, es bien sencillo definir cuánto vas a pagar de ISR al mes, porque pues es tal cual, ¿no? De hecho, hasta 25,000, 1%. Hasta 50, 1.10. Hasta 83, 333, 1.5. Hasta 208, 333, 2. Hasta 3,5 millones, 2.5. Es lo máximo que puedes pagar. 2.5% comparado con, por ejemplo, actividad empresarial. Puedes llegar a pagar hasta 35%. Es un mundo de diferencia. Entonces, por eso les digo, yo, cuando a mí me llegan a preguntar o así, les digo, intenta reciclo si es que se acomoda a tu situación y si es que ya hiciste una corrida de cálculo debido, o sea, que tú digas, a ver, yo tengo mucho gasto porque yo soy una comercializadora o soy una distribuidora y tengo que tener mi inventario y probablemente no te convenga el reciclo, aún con las tasas bajitas. ¿Por qué? Si tú te metes a actividad empresarial, por ejemplo, ahí tu impuesto no se calcula sobre el ingreso, sino sobre la utilidad. ¿Y qué es la utilidad? Ingreso menos gasto del mes. Si tú tienes 50,000 pesos de ingreso, pero tuviste 45 de gasto, porque tienes que estar constantemente comprando o tienes muchas nóminas, las nóminas son deducibles, o tuviste mucho gasto en general, 50 de ingreso, 45 de gasto, pues se va a calcular tu impuesto sobre 5,000 pesos. ¿Me explico? Entonces, tal vez caes en una tasa que no te perjudica tanto, y pues puedes aplicar o puedes usar a tu favor estos gastos, cosa que en reciclo no pasa, pero ahí es donde se tiene que hacer esta como ponderación de, aún con todos los gastos que tengo, me conviene irme acá o de plano desaprovechar esos gastos y pues darme de alta en reciclo, ¿no? Por las tasas. Y todo esto que te digo, Manolo, es en cuanto a ISR. El IVA es igualito en cualquiera de los dos regímenes. Y en ambos regímenes tú puedes acreditar, o sea, bajar el IVA que te toca pagar con el IVA de tus gastos del mes. Buenísimo, creo que es una excelente introducción al tema. Creo que sí, cada quien debe revisar, pero ahorita me quedé pensando, qué coraje, quien pudo ser reciclo, porque si el negocio le daba el entorno, como dices, y compró una acción, una sola. Sí. Compró una acción de Apple, y 2,000 pesos. Y con eso ya sus tasas, pues ya el límite no es 2.5, es 35. Digo, yo luego le digo a la gente también, oye, qué bueno si te cobran 35% de tasa, porque ahí tienes que ganar millones. Pero a lo que voy regresándome a mi punto es, qué coraje que por no haberte informado, invertiste en una acción y ya no puedes, ¿no? Cosa muy diferente que digas, es que ya tengo varios millones en acciones y en ETFs y fibras y fintech. Bueno, ya eres inversionista más que emprendedor o eres mix y ya es muy distinto. Claro. De hecho, toda la lógica detrás de que puedas o no puedas comprar una acción y se reciclo es, o sea, el SAT, si tú eres pequeñito contribuyente en su cabeza, dice como, ¿cómo vas a ser pequeño contribuyente y al mismo tiempo tienes una acción de Amazon? ¿Eres accionista de Amazon? O sea, dices, pues sí, pero me costó 100 pesos. No es que, o sea, digo, lo que cueste, ¿verdad? Depende. Pero a lo que voy es, no es que tal cual, yo, o sea, sí me explico, como que a lo que voy es, y de hecho va un poquito de la mano con lo que dice ahorita, que en la ley viene algo y así, no nos lanzan y tú a ver cómo lo aplicas, presta. Entonces dices, pues sí, pero no es el, o sea, no soy un accionista que estoy recibiendo utilidades todos los meses y mis dividendos me los reparten cada... O sea, pero bueno, esa es como la lógica. Y de hecho algo que, pues justo, Manuel, lo que platicábamos recientemente tú y yo, es que hasta ahorita, o sea, el día de hoy, que es pues finales de enero,
Todavía no hemos presentado una declaración anual de reciclo porque acaba de entrar en vigor en 2022. O sea, ahorita en abril de 2023 va a ser la primera anual de reciclo que presentemos. Entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta si realmente a todos esos inversionistas o sea, digamos digitales, o sea, que obtuvieron acciones a través de este tipo de, pues de qué casos de bolsa y todo esto, si estaban en reciclo y compraron una acción por curiosos, si es que el SAT los saca o no, si los considera esos ingresos o no en la anual y demás. Va a estar interesante porque pues es algo nuevo para todos. O sea, hasta el contador y abogado más experimentado no te puede decir qué va a pasar porque no lo hemos visto. Claro, sí, ahí ya habrá que actualizar y seguramente los que te sigan, al final damos tus redes y todo, van a tener ahí información en el momento de la declaración y muy oportuna. Oye, también me gustaría, sí, eso es de ley que te vayan a seguir. Y para los que no saben, de forma reciente tuvimos un en vivo justamente que quedó grabado y pueden, si a alguien le está gustando esta plática y quiere darle continuidad, va a poder ir a las redes y puede echarse otra plática que tuvimos juntos. Y ahí me gustó muchísimo y quiero traerlo al lugar, cómo explicaste un concepto que es intermedio, que luego hace bolas a muchísimos inversionistas, pero son muchas personas que caen en esa situación. Oye, a ver, yo no me metí a la bolsa. Yo me quedé en un punto de empezar a invertir y compré CETES. Tengo una cuenta en el banco y también ahí me ofrecieron una inversión, un pagaré, y pago lo que se le llama intereses del sistema financiero. Y ahí nos explicaste padrísimo un poco cómo funcionaba el tema de ingresos acumulables y pusiste una analogía de las bolsas que me encantó. Me gustaría que lo trajéramos al lugar y nos platicaras un poquito de eso, porque fue súper interesante la explicación que diste. Sí, pues gracias. Pero sí, si quieres lo volvemos a abordar por ahí. Lo que les decía es que podemos tener diferentes actividades a lo largo del ejercicio. Podemos tener nuestro sueldo y también invertir, por ejemplo, en CETES, o podemos tener nuestro sueldo, invertir en CETES y ser emprendedores. O sea, ya salvo que estés en reciclo, el límite es el cielo. Si estás en reciclo, el límite nomás es sueldos e intereses. Pero bueno, el punto es que si tienes más de una actividad económica a lo largo del ejercicio, ¿qué pasa? Si se van a hacer, por ejemplo, tu patrón te va a hacer las retenciones mes a mes. Eso, sin duda. De tu emprendimiento, si estuvieras, por ejemplo, en reciclo, tú vas a pagar tus declaraciones todos los meses, vas a tener pagos provisionales como acreditados y listo. Por ese lado está bien. De los intereses, te van a hacer las retenciones, etcétera, etcétera, las instituciones, ¿no? Pero ¿qué pasa en la anual? En la anual, el ejemplo que daba es que imaginen todos aquí que tenemos un pantalón con muchas bolsas. Cada bolsa tiene los ingresos de cada actividad económica, pero en la anual es como si volteáramos ese pantalón y todos los ingresos se juntan, se mezclan y listo. Así es como se hace el cálculo. Obviamente se consideran, respecto de los de sueldos, por ejemplo, se te consideran las retenciones que te hicieron, que en teoría tú ya lo pagaste, por eso lo puedes restar. Lo mismo con los intereses, si ya te hicieron retenciones, se resta. Si tienes una utilidad, pues bueno, tuviste una utilidad. Si tienes una pérdida, ¿verdad? Entonces, y lo mismo con el tema del emprendimiento. Entonces, sí, al final en la anual es como todo que si bien se calcula de manera independiente, es un todo, porque son tus ingresos del ejercicio, que es respecto a lo cual se hace el cálculo. Entonces, sí, más o menos ese ejemplo dábamos ayer. Me gustó bastante para que pues entiendan, si vas a presentar una declaración, pues ahí se va a juntar todo y ahí ya se va a determinar la tasa final. Si no tienes que presentar declaración, pues quizá no tienes que preocuparte por esa volteada de pantalón, pero de otro escenario sí. Así es. A ver, creo que esta plática podría durar horas y para eso pues también tienes asesorías y temas muy extensos y cada inversión, es un mundo, ¿no? Oye, cómo funcionan las fibras, cómo funciona la bolsa, cómo funciona fintech, y es un mundo. Entonces, pues mira, más que repetir, yo sé que tienes tutoriales muy buenos. Me gustaría cerrar con un par de cosas. La primera, pues que nos regales algún consejo para esta persona, pues justo que tiene ese miedo quizá de invertir, de emprender y tiene estas inquietudes. Pues, ¿qué le dirías de consejo? Oye, vete, date una vuelta en el SAT. ¿O qué le podrías decir a esta persona para romper esos miedos? Porque esa es la palabra que yo encuentro, miedo ante el SAT. Hace poquito subí unas historias donde me ponían, tengo miedo, y yo contesté, no tengas miedo. Y es que se escucha bien lógico, pero es que es verdad, a veces es como un miedo irracional, y de hecho también hace poco veía un tweet de una persona, o sea, random, pero decía como, ¿soy yo o toda nuestra generación tiene un miedo irracional al SAT y ni le entendemos? Y es que es real. Entonces,
mi consejo sería, si estás como en ese punto de tu vida en donde tienes esa espinita de, oye, ya estoy medio grande y ya creo que debería entender cómo hacer una factura y qué es una factura, y una declaración y una deducción, qué significa. Si ya te está entrando a eso, sí te recomendaría que te asesores, ojalá que sea conmigo, sino con tu contador, abogado, fiscalista de confianza, y le hagas, o sea, que tú hagas una lista de preguntas. Y ojo, no hay preguntas tontas en la parte fiscal, de verdad, se los juro. Lo más lógico puede no ser. Entonces, tú haz una listita de preguntas en tu asesoría, haz todas las preguntas que tengas que hacer, no tengas pena, no tengas miedo, y yo creo que empezaría por ahí, o sea, asesorarse, resolver o despejar las dudas que existen, porque eso tiene como consecuencia ir perdiéndole el miedo un poquito al SAT, que como les decía al inicio de esta plática, el SAT no es el enemigo, o sea, el SAT simplemente es un órgano recaudatorio. Es nuestra obligación contribuir al gasto público al final del día. Entonces, pues para poderlo hacer necesitas conocer las reglas y nadie sabe, nace sabiendo. Y también creo que lo platicábamos ayer, Manolo, o sea, y ahorita también, que en ninguna escuela te dan esta información. Desgraciadamente, no sé, hasta nosotros que somos abogados, claro, tenemos nuestras clases de derecho fiscal en lo que tú quieras, pero te explican qué es el ISR, qué es el IVA, cositas de esas, pero nunca te dicen como, así es como te debes dar de alta, ¿eh? O sea, son cosas como muy, muy particulares a las que les tememos, pero les tememos por desconocimiento, no porque realmente sean temibles. Entonces, ese sería mi consejo, asesórense, no tengan miedo de preguntar, pueden ganar mucho más. Aparte de conocimiento, literalmente dinero. Si te das de alta en un régimen que no te corresponde, imagínate que tú puedes estar en reciclo y no sabes si te das de alta en actividad empresarial y estás pagando mucho más impuesto del que podrías estar pagando, cositas de esas. Sí puedes ganar mucho. Entonces creo que ese sería mi consejo. Me encantó el consejo. Y es más, yo lo complemento que luego hasta puedes hacer estrategias legales para pues salir, como dices, ganando. Yo lo que hablo mucho en mis videos es, hay gastos que ya tenemos usualmente que los haces deducibles, como un seguro de gastos médicos mayores, como ciertas personas, ciertas colegiaturas, temas médicos, invertir para el retiro. Hay varias inversiones que la Visa SAT acaba de hacer estos gastos, se hace un proceso, se hace un cálculo, lo cual puede derivar en que el SAT diga, tienes razón, hiciste ese gasto, te voy a regresar impuestos. Y pues todo el mundo le tiene miedo y tengo que pagar, pero pues hay estrategias legales incluso para que te regresen impuestos. Y así como esta, seguramente tú te sabes muchísimas estrategias legales, obviamente, para cumplirle al SAT, palomita, más pues salir bien parado y con beneficio económico. Silvia, para terminar, si a alguien le encantó esta plática y dice, ok, me abrieron los ojos, quiero seguir aprendiendo, me hubiera encantado que esta plática dure muchas horas, pero ¿dónde pueden buscarte? ¿Pueden acercarse contigo para alguna consultoría? ¿Tienes contenido gratuito en redes? Platícanos un poco acerca del contenido. Sí, subimos contenido diario. En Instagram nos pueden encontrar como Taxfy, TAXFI, _ así tal cual. Y aprovecho para contar la tragedia. Teníamos una cuenta antes que era Taxfy-MX, pero bueno, por algún motivo en Instagram no nos avisó, nos la cerraron. Entonces, si ven como esta cuenta nueva con poquitos posts, no se asusten, no somos ningún impostor, somos nosotros. De hecho, ahí en la biografía todavía tenemos el cuenta nueva, la creé hace como un mes. Entonces, pues sí, en Instagram por ahí nos pueden encontrar. Tenemos actividades y dinámicas en historias todas las semanas. Todos los días subimos contenido en posts, en reels y así. Entonces, pues los invito a Instagram y en TikTok estamos nada más así, @Taxfy, TAXFI. Y pues pronto, esperemos, estamos empezando a incursionar en todo el mundo de YouTube, a ver si nos animamos, porque pues es otro tipo de formato al cual pues no estamos tan acostumbrados, pero bueno, es nuestra idea este año, es un proyecto que traemos en puerta, entonces pues muy pronto también estaremos por ahí. Como quiera ya tenemos canal, está como Taxfy, me parece Tax and Financial Intelligence, que es como el nombre largo. Ahí también subimos de repente uno que otro de los YouTube Shorts y así, entonces también lo pueden ver por ahí. Padrísimo. Pues siempre le digo a toda la comunidad que sigan a las cuentas de los invitados, que lo dejo siempre abierto por pues, el nutriólogo, el deportista, y muchas veces cae en que pues, haya esta química entre el invitado y la comunidad.
Pero aquí yo sí invito, sobre todo también que estás arrancando con las cuentas nuevas, tanto la de YouTube como esta que tuvieron que abrir, pues que vayan, se den una vuelta, porque independientemente que tengas sueldos y salarios, un emprendimiento, y seas inversionista, cualquier camino, en este tema en particular tienes que llevarte bien con el SAT. Y la verdad es que a mí me gusta mucho el contenido, he aprendido de ustedes también y recomiendo que vayan y lo sigan, porque sí es bastante valioso todo lo que suben. Muchísimas gracias, Silvia, y pues ahí tienes, nos diste oro molido, muchísima información, y pues nos vemos en el próximo episodio y muchísimas gracias por acompañarnos. No, hombre, muchas gracias a ti, Manolo, a todo tu equipo y a todos los que nos están escuchando, tanto de tu comunidad como de los Taxpayers. Espero que pues les sirva, se queden con algo valioso de esto que platicamos y pues espero poder volver a estar aquí pronto con ustedes.